Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caris y hoy les vengo a hablar de este libro que se llama Niña, Mujer, Otras de Bernardine Evaristo. Es una historia súper interesante, narra la historia de diferentes mujeres, principalmente británicas negras. Entonces voy a irles explicando un poco como un pequeño resumen de lo que trata este libro, o sea, si va a haber spoiler. Y a la vez quiero hacer como un dibujito referente a este libro, como para tener un recuerdo, porque sé que con el tiempo se me va a olvidar de qué va y todo, pero al menos quiero como guardar un poquito lo que fue la esencia de este libro, mientras les comento qué fue lo que me pareció. Y vamos a empezar. Para empezar el dibujo lo voy a realizar en acuarela, entonces voy a hacerlo en una hoja que es especial para acuarela. Voy a estar utilizando este borrador de unicornio y un lápiz para poder hacer el boceto. En primer lugar, este libro tiene una escritura disruptiva, lo que significa que no tiene los signos de puntuación habituales. Sirve para hacer referencia a una voz interior y también a diversos miembros de la sociedad que no necesariamente encajan con una escritura establecida, formal. Entonces eso me pareció muy interesante. Al principio puede ser complicado de entender, pero en realidad es muy sencillo de explicar las cosas y usa un vocabulario muy simple, entonces la verdad que se entiende fácil qué es lo que se pretende. Entonces va explicando la historia de diferentes mujeres y las vivencias que marcan la vida de ellas. El primer personaje que aparece es Ama, que es una mujer actriz y ella habla principalmente de las dificultades que tuvo que enfrentar por ser una mujer negra, y también ella es lesbiana, entonces cómo le afecta este tipo de situaciones para poder dar a la luz su arte, las trabas que le ponen, los rechazos que reciben. Y ella también tuvo una hija, entonces también hay una conexión con la hija de ella y la relación que hay entre ellas. La verdad creo que esta es como la historia más tranquila, pero así es como nos introduce al mundo de las demás mujeres, que en realidad al final todas están conectadas. La siguiente historia es la de Jazz, que es justamente la hija de Ama. Esta muchacha creció con una madre que tenía bastante conocimiento acerca del feminismo, acerca de las identidades, de justicia social, y creció con mucha fuerza ese tipo de pensamientos. Entonces, en esta hija se ve como ese choque de generación, que a pesar de que la mamá tiene un pensamiento bastante abierto, por decirlo así, ya ella se enfrenta a su vida en el colegio, con amigas que tal vez no tienen tantos conocimientos acerca de eso, o que tienen otra línea de pensamiento. Entonces, de ahí empieza a realizarse cuestionamientos bastante interesantes desde una perspectiva de una muchacha de colegio, es decir, como una muchacha, no sé si dice exactamente la edad, no me acuerdo, pero pues como de 15, 16, 18 años, por ahí. De ahí viene la siguiente historia, que es la historia de Dominique, que fue una compañera, amiga de Ama, del primer personaje que hablamos, pero que por circunstancias de la vida ellas se alejaron. Ambas son del ámbito del teatro. A mí la historia de ellas me gustó mucho porque, bueno, yo soy del área del teatro, entonces obviamente me identifico bastante con sus historias y me llaman mucho la atención. Ellas, Ama y Dominique, eran amigas súper cercanas, pero se ve una historia en Dominique de cómo tuvo una relación lésbica bastante abusiva, que al principio no, bueno, yo al principio no sé, no me pareció,
pero justamente como van las relaciones manipuladoras, que al principio parece todo una maravilla y una persona perfecta y lo que estaba buscando en toda su vida, y ya poco a poco se va transformando, se va viendo cómo esa pareja que ella encontró poco a poco la va alejando de sus amigos, justamente se aleja de Ama, y Ama se preocupa, pero Dominique está tan manipulada que se pelean y ya pide que no la vuelva a buscar. Creó un mal concepto de Ama, que tenía una equivocada línea de pensamiento y tal. Este personaje se muestra como un poquito más extremista, de vivir totalmente alejada de todo, de comer ciertas cosas, de vestirse de cierta manera, de comportarse de tal manera, como un feminismo más extremista. Fueron a vivir a un lugar donde solo había mujeres. Por ese rumbo iba, entonces tuvieron una relación, si no me equivoco, fue bastante larga. Hasta que, como era de esperarse, poco a poco esa pareja, es que no sé pronunciar el nombre, la pareja de Dominique empezó ya a violentarla físicamente. Claramente Dominique no tenía chance de hablar con nadie, ya se había alejado de sus amigas, entonces fue súper frustrante de leer todo ese proceso donde de ahí ella se mantenía en silencio porque estaba totalmente alejada de todo. Vivían como en una zona en la que solo había mujeres, pero las mujeres como que no se daban cuenta, me parece. No se daban cuenta que vivía en una situación violenta. Y esta mujer se mostraba súper perfecta y como que tenía buena reputación, buena apariencia, típico de relaciones manipuladoras. Pero las que vivían en ese pueblo sabían que ella antes había sido violenta. Entonces me pareció muy fuerte, daba mucho miedo. Daba mucho miedo, o sea, obviamente las típicas amenazas, que no te puedes ir a mi lado, todo lo que estás pensando es porque te están manipulando, porque te engañaron. Pues obviamente uno de afuera ese tipo de cosas las ve, pero cuando uno está en ese tipo de relaciones no se da cuenta del tipo de manipulación que está, con el que está siendo engañada. Pero bueno, por dicha, en un momento ya pudo contactarse con Ama y ya pudieron huir de ahí, que estando uno ahí dentro, uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, qué está pasando, de verdad me están engañando, de verdad son malos amigos, de verdad tendrá razón mi pareja. Entonces es una situación súper complicada y que en muchos casos ha terminado de maneras muy violentas. Luego viene la historia de Carol, que es una mujer que se empieza mostrando como una mujer de negocios, exitosa, con una vida un tanto rutinaria también. Y poco a poco nos va narrando las heridas que le quedan, una situación que vivió en la preadolescencia, una situación de... Y ya eso nos lleva a cómo está viviendo hoy, a ciertos recuerdos que le llegan. Creo que es de mis historias favoritas del libro, por la manera en que se aborda. No se aborda de una manera amarillista, no necesita dar detalles explícitos para saber qué es lo que pasa ahí, sino que se explica como de una manera muy respetuosa. Luego de ahí nos movilizamos a la historia de la mamá de Carol, que se llama Bumi. Bueno, así lo leo yo, no sé cómo se pronunciará. Explica su proceso en los negocios de limpieza, de cómo va avanzando, de los problemas a los que se enfrenta, pero también a la vez de cómo logra salir de eso y resurgir, y crea su propia empresa de mujeres en el área de la limpieza, con el fin de encontrar un trato más justo de todo lo que ella ha vivido trabajando como empleada de limpieza. Luego de eso viene La Tisha, en el que se habla de la relación que tuvo con su papá,
una situación de abandono, el conflicto que tuvo con su mamá, básicamente en un periodo de juventud, y luego el reencuentro que tuvo con su padre, y también su vida adulta, la vida con sus hijos, la vida con los padres de los hijos, y como ese enfrentamiento. La verdad que no me acuerdo muchos detalles, pero básicamente fue eso. Luego aparece el personaje Shirley, fue maestra de Carol y fue amiga de Ama también. ¿Qué pasa? En la historia de Carol se muestra esta Shirley como una persona de esas del colegio que son fastidiosas, que son súper exigentes, que andan detrás tuyo. Básicamente como esa figura, de hecho le tenía un apodo. Pero ya ahora se muestra la perspectiva de Shirley, porque cuando Carol estaba en el colegio tenía como ciertas amigas que eran un poquito conflictivas, por decirlo así, o esa es la perspectiva que entendí en el libro. Entonces como que ella dijo, no, yo no quiero esta vida y quiero poder estudiar, poder avanzar y salir adelante. Entonces le pidió ayuda a esta Shirley, y Shirley, desde la perspectiva de ella, fue la más feliz del mundo ayudándole, le exigió mucho, le dijo que se alejara de esas amigas, hizo que se esforzara para que pudiera sacar las mejores notas y pudiera salir adelante y le dieran una beca en el exterior. Entonces, claro, Shirley es súper orgullosa de que ella fue la que le ayudó a salir adelante. En cambio, desde la visión de Carol, pues la vio diferente, la vio como más odioncita y así. Pero lo peor fue que al final en la graduación, cuando le dieron la beca, o así me acuerdo, no sé, como que Shirley, la que le ayudó, dijo, sí, fue gracias a mí, no sé qué, y se dio los créditos a ella misma, no a la muchachita. Entonces eso le cayó fatal a Carol. Entonces, claro, después del colegio, aquí se ve la situación. Shirley se quedó resentida de que, ay, nunca me agradeció todo lo que yo le ayudé. Siempre se quedó esperando que le diera las gracias, que se volvieran a encontrar y tal. Pero claro, Carol jamás quería volverla a ver porque le cayó re mal lo que hizo. Entonces, pues obviamente nunca le fue a dar las gracias ni nada. Pero bueno, ahí se ven las dos perspectivas. No estoy del lado de ninguna de las dos, no sé, yo siento que fue como algo tonto. De cada uno estaba pensando en lo suyo y ya. Sí. Nada muy extraño. O sea, ninguna lo hizo como con maldad, creo, aunque Carol sí le ponía apodos y decía cosas de ella y todo, pero y también ella era una adolescente y era una perspectiva como más infantil de la situación. Luego de eso viene Winsome, no sé muy bien cómo se pronuncia. Cuestión. Hay un detallito con Winsome que es un pelín turbio, pero ya vamos a eso. Esta Winsome era la mamá de Shirley, entonces obviamente se ve la perspectiva de ella, una generación más atrás, otro tipo de pensamientos. Tengo una situación amor-odio con esto porque sí se ve muy bien la situación de una generación pasada, que es lo que podemos ver nosotros en una generación pasada, que son personas que están casadas pero que no se sienten del todo contentas, relaciones muy monótonas con posiblemente infidelidades o agresiones o tal vez simplemente desgano, pero que crecieron en un contexto en el que no ven viable el divorciarse, que simplemente ni modo, tienes que estar atado a él o ella por el resto de tu vida. Y en este caso se ve como alguien que, pues yo siento eso, como una persona que no le echa muchas ganas a la relación, que a ella no le gustaba mucho. Si no me equivoco, explica una relación anterior que tuvo con otra persona que posiblemente sí le pudo haber gustado más. Pero bueno, se quedó con él que no le gusta mucho. Creo que pasó eso o me lo soñé. Pero bueno, el punto importante es que ella tuvo esta hija que se llama Shirley. Shirley crece y empieza a tener una vida exitosa desde la perspectiva de la madre.
y se consigue una pareja. La mamá ve a ese muchacho muy atractivo y lo compara con su marido, que también ya está mayorcito, que no le gusta mucho. Y pues obviamente le gusta más el nuevo novio de la hija, pero ¿qué es lo que pasa? Que es el novio de la hija. Entonces ella se ve todo el proceso, donde ella fantasea con esto, piensa en esto y bueno, pasan cosas. Efectivamente, ella se mete con el novio de su hija, tienen diversos encuentros. Bueno, un día simplemente ya dejaron de tenerlos, pero sí es cierto que ella, bueno, se narra la perspectiva de ella y supongo que el muchacho también nunca tuvieron ningún tipo de remordimiento ni... No sé, lo vieron como muy normal. De hecho, voy a narrar una frase, la frase con la que termina el capítulo, que delata esta situación. Ay, sí. Sí, me acuerdo de esta situación. Es decir, me gustó este personaje al principio que narra esta perspectiva de matrimonios en los que no se encuentran muy a gustos y por diferentes creencias simplemente se quedan ahí. Y ya no me gustó cuando llegó este momento, principalmente en una situación en la que ella no sintió ningún tipo de problema. Lennox es el muchacho novio de Shirley. Entonces dice así: Lennox levanta la vista, ve que Winsome está mirándolo. Él le dedica un gesto afectuoso, inocente. Ni una pizca de reconocimiento de todos estos años. Shirley presume que Lennox nunca la engañará. Winsome siempre responde que dio con uno de los buenos. ¡Qué suerte, Shirley! ¡Qué suerte la tuya! Como si nada. Pues, en fin, quedó en familia, al parecer, la situación, con total normalidad. No sé. Luego se encuentra el personaje Penélope, que lo principal que sucede en la vida de ella es que está una tranquila tarde con su familia y de la nada le dice: mira, es que vos sos adoptado. Y como dice acá, para ellos era una tarde de sábado como cualquiera. Es decir, le dijeron eso, claramente ella no sabía y simplemente siguieron como si nada y ella eso le afectó mucho, se sintió fuera de lugar. A los pensamientos que ella narra, era una huérfana, una bastarda no deseada, rechazada. Entonces obviamente esto fue súper conflictivo para ella, mientras al resto de la familia le dio igual. Y se ve su proceso personal, cómo fue afrontándolo, desarrollándolo, el deseo de conocer a su familia biológica y como todo este proceso en el desarrollo de su identidad. Luego aparece el personaje de Megan o Morgan. Megan explica cómo en su niñez la madre quería que su hija siguiera patrones de género, de que se vistiera de cierta manera, que fuera femenina, que fuera ta 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 ta. La forzaba mucho a esto y para ella era muy incómodo esta situación. Algo muy bonito es que por dicha contaba con Bisu, su abuela, la cual, de hecho, la mamá como que no la dejaba salir a jugar a caballo o cosas así, o sea, como que no la dejaba hacer cosas en el campo porque eso era de hombres. Entonces, por dicha estaba su abuela Bisu, que cuando se quedaba con ella le dejaba salir, pero bueno, la mamá se dio cuenta, entonces dejó de dejarla con la abuela, pero siento bonito que siempre tuvo como ese apoyo de la abuelita y siempre fue obviamente más cercana a ella. Se ve su proceso de crecimiento, de enfrentamiento, de autoconocimiento. Aquí marqué que dice: a lo largo de los siguientes meses sintió que iba soltando capas de todo lo impuesto con la esperanza de llegar al núcleo de sí misma. Entonces va avanzando la niñez, la adolescencia. En su momento ya dijo: me largo de esta casa, y decidió irse. Fue a la ciudad, conoció diferentes amigos y ya se fue conociendo a sí misma, conociendo su identidad. Al final decidió cambiarse de nombre a Morgan
que era con el que se sentía más identificado. Al final me parece que se llega a identificar con ser no binario, entonces es un proceso muy bonito como va avanzando con eso y de mucha valentía por el rechazo de su madre y de su familia, a excepción de Bisu, que siempre le quiso. Luego viene la historia de Hati, que es el nombre verdadero de Visa. Tomemos en cuenta que esto ya es una generación atrás, ante 2 generaciones atrás. O sea, yo diría que como 1800. No sé exactamente la fecha, pero por ahí. Entonces obviamente es un contexto totalmente diferente. Se ve a las situaciones a las que se tienen que enfrentar Hati. Creo que es la historia con la que más empatizo, es muy fuerte. Ve la situación de sus hijos. En palabras textuales dice: hoy en día cuando Hati mira a sus hijos ve a un par de desechos humanos lisiados que renunciaron a una vida de trabajar en la granja donde habrían conservado la forma física y mental. Habla de diferentes conflictos familiares que tuvieron, bastante complicados, de mucho de tomar decisiones, porque hay que tomar en cuenta que en esa época, bueno, en el contexto de ella, era muy importante el trabajo en la granja y era una decisión si quedarse ahí o irse, no me acuerdo mucho. Entonces no sé si estoy exactamente de un lado en específico, simplemente narra este tipo de situaciones que suelen darse, la necesidad de quedarse apoyando a su familia o el deseo de salir lejos de ahí. También hay que tomar en cuenta que cuando uno crece forzado, por ejemplo en este caso, no sé, forzados a se tienen que quedar trabajando en la granja, sí porque sí, y este es su destino. Muchas veces se da como ese choque de no, yo no quiero esto, a lo que me han obligado y me quiero ir a conocer otras cosas. No necesariamente porque una sea mejor que otra, simplemente las cosas que son por obligación normalmente no son muy bien recibidas o muy bien queridas, entonces hubo este conflicto en específico y mucho de señora que se pone a comparar: ustedes no tuvieron que vivir la infancia que yo tuve y tal, que también, bueno, tomando en cuenta el contexto de son cosas que se hacen en la ignorancia, en el tal vez el deseo de lo mejor para tus hijos, pero lo estás dando de una forma inadecuada y pasa por una situación súper difícil, y es que quedó embarazada a los 14 años, tuvo a la hija y el padre, por la honra de la sociedad, decía: no, tenemos que llevarnos a esta chiquita. No recuerdo exactamente qué planes hizo, pero dijo: yo ya tengo la manera de llevarme a esta chiquita. Y la mamá y Hati no querían, entonces evitaron eso. Pero en un momento la tomaron desprevenida y robaron a el bebé y ya desapareció. Entonces fue algo súper doloroso, súper fuerte. Bueno, obviamente estaba en una edad en la que ni siquiera estaba segura de si quería el bebé o no, de qué decisiones tomar, pero no se puede negar que fue súper violenta la situación en la que se llevaron a ese bebé. Y textualmente dice: Hati ni siquiera estaba pensando en casarse, le pareció un horror que su padre insultara a la niña, que la llamara bastarda. Tardó tiempo en darse cuenta de que nunca más volvería a ver a Bárbara. Entonces, pues sí, básicamente se la quitaron sin preguntarle mucho. Y el último personaje que se muestra es Daisy, que es la mamá de Grace. Básicamente, cuando Daisy tuvo a Grace, no la querían aceptar en la casa, lo mismo por lo que dirá la gente del pueblo, no aceptaban que tuviera esa hija. Ella la amaba mucho, entonces igual la tuvo y decidió irse de la casa y daba todo por ella. Pasa que Daisy en un momento se empezó a enfermar. Al poco tiempo de tenerla, a los 8 años de la hija, Daisy empezó a presentar mucha tos y estaba muy enferma y muy débil, y acontece que tenía tuberculosis, entonces falleció, quedó totalmente solita, todavía estaba muy chiquitita. Entonces se fue a un orfanato, obviamente seguía muy afectada por la vivencia que tuvo de ver a su mamá morir.
se sentía súper sola. Y bueno, ahí narra básicamente la situación tan difícil a la que se tuvo que enfrentar. Aprender a convivir en un lugar totalmente inesperado, con gente que no conocía, y de ahí iba a seguir adelante. Entonces, en ese orfanato de niñas, básicamente lo que le enseñaban era a cocinar, a limpiar, a subsistir por sí mismas para que luego pudieran salir al mundo y sigan adelante. Y explica una situación súper dolorosa. Creo que fue la historia que más me chocó. Que bueno, Grace creció, se fue, conoció a una persona, se casó, se fue a vivir con él, etc. Y los dos querían tener hijos, pero Grace por X, Y o Z razón no tenía hijos. Hay que tomar en cuenta que esto era un montón de generaciones atrás, no sé cuántas, entonces ya perdí la cuenta. Entonces me parece que no había tantas investigaciones científicas del por qué tal vez no tenía hijos. Simplemente no tenía hijos y punto. Quedaba embarazada, se le moría, quedaba embarazada, nacía, se le moría y así sucesivamente. En un momento tuvo una niña, me parece. Claramente ya a ese punto de haber tenido varios hijos y haberlos perdido, ya estaba en pánico, entonces pasaba súper pendiente de ella, súper apegadas. Y si no me equivoco fue como al año y 3 meses que vio que no hizo mucho ruido al dormir y cuando se levantó vio que ya estaba fría. Entonces fue terrible leer eso porque con base a las ideas que había en esa época, ya el hombre diciendo de que él sí estaba cumpliendo con su parte de suplirle a la casa, qué sé yo, y ella no estaba cumpliendo con su parte de tener hijos, así como si nada. Entonces, en resumidas cuentas, empezó para que ella sí o sí quedara embarazada. Tremendo. Y pues ya después de un tiempo logró quedar embarazada, pero ya era un punto en el que Grace no quería ver a la hija ni en sombra. Cayó, bueno, no lo dice con estas palabras, pero yo diría que cayó en depresión postparto. No la quería ver para nada, muchos signos de depresión. Ya después, como a los 2 años de la hija, la verdad que me parece demasiado fuerte, amaneció y decidió hacerle frente a su hija. Y ya después de 2 años pudo saludarla y pudo conocerla y pudo abrazarla. Y la verdad que es una historia súper fuerte. Y sí, efectivamente, esta Grace, la que tuvo toda esa situación con esa hija, era la mamá de Hattie, pero definitivamente fue algo demasiado doloroso de leer todo ese proceso. Y ahí también termina la historia de cómo conoció a la pareja de Hattie y ahí se vuelven a conectar las historias. Y al final, el último capítulo se llama Fiesta de Estreno. Yo dije, todas se van a reunir y pues digámoslo, al final, ¿se acuerdan de Ama, que era una actriz? Pues en el capítulo estaba explicando de cómo iba a tener una presentación de su obra de teatro. Entonces ahí se reunieron bastantes personajes. Carol, la que era una estudiante que logró salir adelante gracias a una profesora, por fin se encontró con la profesora la cual estaba resentida con ella porque nunca le volvió a ver y nunca le agradeció nada. Bueno, se pudieron ver y ya se pudieron hablar y ya se pudieron como reconciliar en esa situación. Se reencontraron varias, también llegó a la fiesta Dominique, que era una amiga que hace mucho no veía y que tenían muchas, o sea, fueron muy cercanas en su momento, entonces fue bueno verlas de nuevo. Y hubo algo súper curioso al final, en el epílogo. Este sí es cierto que es un ultra mega spoiler, si no es que ya spoileé demasiado. Y adivinen qué pasa. ¿Se acuerdan que Hattie había tenido una hija a los 14 años que se llamaba Bárbara? Bueno, no dije el nombre, pero por ahí está la historia. Que le arrebataron la hija, que era una muchachita joven, el padre no quería y se la robó, básicamente, sin ella poder dar ni una opinión ni contradecirlo, simplemente se la quitaron y ella dijo, bueno, nunca más en la vida la voy a volver a ver. La cuestión
cuestión es que por un asunto del estudio de ADN que ve como los personajes de herencia que tiene, Escandinavia 22%, Irlanda 25%, Gran Bretaña, como todos los lugares de los que tiene herencia, Hattie, gracias al intermediario Morgan, pudo reencontrarse con su hija Bárbara, pero ahora ella se llama Penélope y se pudieron reencontrar. Y así terminan. ¡Ay! O sea, ¿se acuerdan de esa muchacha que se dio cuenta de que era adoptada y quedó tiesa y se sentó muy mal, etcétera? Se pudo encontrar con su mamá. Fin. Y así termina este libro. Me gustó mucho. Sí es cierto que, a ver, este libro busca dar diferentes perspectivas de la vida, de formas de pensamiento, darnos cuenta de que las personas claramente no siguen un estereotipo, sino que tienen diferentes formas, maneras, diversas maneras de pensar, de vivir, de existir. Entonces trata de relatar esa realidad. Entonces hay muchos pensamientos encontrados, no necesariamente a uno le va a agradar la manera en la que piensan algunos, que eso fue como algo que me chocó en su momento, que algunos tenían pensamientos un poquito cuestionables, pero siento que es parte del libro, conocer diversas realidades, y estuvo muy bien. O sea, la verdad sí me gustó mucho. Del 1 al 5 le pondría un 4. También hubo muchos momentos en los cuales habían personajes que explicaban cositas un poquito como más infantiles o cosas que tal vez para mí no tienen importancia, pero obviamente ya contextualizado en la situación uno dice, obviamente esto tiene importancia por el personaje que me lo está narrando. Es decir, hay que tomar en cuenta que hay personajes de los años 2000, de los años 1900, 1800, al rato y hasta 1700, porque habían bisabuelas y tal. Hay muchas generaciones de diferentes contextos, de diferentes maneras de pensar. Entonces es totalmente normal no congeniar con algunos personajes o no entender el por qué hacen lo que hacen. Sin embargo, siento que ayuda mucho justamente a eso, como a empatizar con los diferentes personajes que hay y no encajonarse en solo una manera de pensar. Sí me gustó, siento que se lo podría recomendar a personas que les interesa este tipo de temas políticos, sociales, acerca del feminismo, acerca de la población negra. Y este sería el resultado final. Y por el lado de atrás le agregué estas frases que inspiraron justamente esta imagen, pero que siento que refleja la idea de todo el libro. Y le puse unas frasecitas personales, que fue como lo que entendí o aprendí de este libro. Y le puse otros detallitos en acuarela. Y estaríamos listas y voy a guardarlo acá. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado. Gracias.